Buenas noches. En este video pues les vamos a presentar con mi grupo que somos Juan Andrés Alonso, Santiago Roballo, Samuel Borda y yo Jacobo López, un poco sobre la economía mexicana, cómo se fue moviendo durante el periodo de 2011 a 2021, cómo se fue moviendo la economía mexicana durante ese periodo de tiempo y cómo la pandemia afectó directamente a México o cómo afectó las importaciones, exportaciones, etcétera. Entonces, La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía de México y en la mayoría de los países. Algunos de sus principales efectos económicos fueron que la economía mexicana experimentó una fuerte contracción en 2020, ya que las medidas de confinamiento y las restricciones impuestas por el gobierno se dieron a frenar la propagación del virus. El Producto Interno Bruto de México se disminuyó alrededor de un 8.2% en 2020 en pandemia, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El desempleo y el deterioro del mercado laboral se generó en la pandemia, ya que esta llevó a una pérdida masiva de empleos, especialmente los sectores más afectados fueron el turismo, la hostelería y el comercio minorista. Muchas empresas se vieron obligadas a reducir su personal o a cerrar temporalmente sus actividades. Esto generó un aumento significativo en la tasa de desempleo y en la disminución de los ingresos de los trabajadores. Otro efecto fueron los desafíos para las pequeñas y medianas empresas. Estas representan una parte importante en la economía mexicana y muchas de ellas han enfrentado dificultades significativas durante la pandemia. El cierre de las actividades no esenciales y la disminución de la demanda afectaron su capacidad para operar y generar ingresos. Otro efecto fue la caída de la inversión en el comercio internacional, ya que la incertidumbre económica y las medidas de confinamiento llevaron a una disminución de la inversión y el comercio internacional. Las empresas fueron cautelosas a la hora de realizar inversiones a largo plazo y las interrupciones de las cadenas de suministro afectaron que el comercio y el comercio de bienes y servicios. En los estímulos fiscales y las medidas de apoyo. El gobierno mexicano implementó varias medidas de apoyo para apoyar la economía durante la pandemia, incluyendo programas de transferencias de efectivos, subsidios salariales a los trabajadores y préstamos a las empresas. Sin embargo, estos esfuerzos fueron limitados en comparación con otros países. El Producto Interno Bruto de México en los años comprendidos entre el 2011 y 2021 eh, surgieron de tres etapas, entre el 2011 y 2019, que fue antes de la pandemia, 2020 en la pandemia y 2021. Entonces empiezo con el crecimiento económico antes de la pandemia. El crecimiento económico antes de la pandemia. Durante este periodo, México experimentó un crecimiento económico moderado, pero siempre constante. PIB real de México creció a una tasa de promedio anual, o sea, cada año, de alrededor el 2.4% entre el 2011 y 2019. Según datos del Banco Mundial, eh, el crecimiento no fue uniforme en todos los años y hubo fluctuaciones debido a diversos factores como la volatilidad, volatilidad de los precios del petróleo, políticas económicas que eh, se hicieron durante ese periodo de 8 años y las condiciones internacionales que en esos momentos ya estaban empezando a subir tanto el gas natural como el petróleo y también las importaciones también empezaron a subir traídas de otros países como China, Rusia y Ucrania.
el impacto de la pandemia del COVID-19 en el 2020. Esto ya estamos hablando del Producto Interno, las afectaciones del Producto Interno Bruto. En el 2020, la economía mexicana sufrió un choque significativo debido a las medidas de confinamiento, restricciones impuestas para controlar la propagación del virus, y el PIB real sufrió drásticamente, cayó aproximadamente un 8,2% en ese año. Y la pandemia afectó varios sectores, en especialmente el turismo, que es muy grande en, en, en México debido a sus lugares para visitar. Eh, la hostelería, exponencialmente, directamente proporcionales, la hostelería y el turismo. eh, y más que todo afectó la manufactura y el comercio minorista. En el desafío de la recuperación económica en el 2021, después de la pandemia, eh, se observó una recuperación muy gradual. Sin embargo, la velocidad y la fuerza de la recuperación han sido desiguales en diferentes sectores y regiones del país. Algunos sectores como la manufactura, las exportaciones han mostrado una recuperación más sólida, mientras que otros como el turismo y el comercio minorista siguen enfrentando desafíos significativos debido a las restricciones de viaje y el cambio de hábitos de consumo que tuvo ese país. Bueno, a continuación les voy a mostrar un análisis del comercio internacional de México. Esto pues a base de las importaciones y las exportaciones, y pues también tomando en cuenta que los datos que voy a contar va a ser de entre el 2011 y entre el 2021. Entonces pues voy a comenzar con las exportaciones y voy a comenzar hablando sobre la tendencia de crecimiento. Bueno, en general México pues es un país donde hay mucho potencial de emprendimiento, hay muchas personas que han salido adelante con emprendimientos del país, o sea, desde cero, y pues esto también apoya mucho el país económicamente. Em, como venía diciendo, México pues ha presentado un crecimiento constante pues en sus exportaciones, y pues principalmente esas exportaciones son impulsadas por la demanda de bienes manufacturados y la integración en cadenas de suministros globales. Esto quiere decir que tienen muy buenos contactos y pues saben exportar pues sus productos netos o su materia prima. Entonces pues sí, y desviándonos un poco del tema, la pandemia pues la verdad afectó mucho a México, tanto así que como resultado las exportaciones se contrajeron en un 10,9% en comparación al año anterior, o sea, al 2019. Cuando empezó la pandemia, pues se vio un, un muy bajo, muy baja tasa de exportaciones gracias a la pandemia. Em, pero al siguiente año, al 2021, fue una recuperación muy buena, ya que la recuperación fue gradualmente y pues gracias a que la economía mundial fue pues mejorándose y todo, la industria automotriz
la electrónica y los productos manufacturados fueron lo que más ayudó pues a que México saliera adelante y pues no se quedara en ruinas con la pandemia. Ok, y ahora voy a empezar con las importaciones. Ok, acá voy a hablar también algo sobre el crecimiento sostenido, que pues dice que México pues ha estado también en un crecimiento constante y pues la verdad la economía mexicana depende de pues las importaciones pues para satisfacer la demanda interna de bienes y servicios, que pues es muy importante. Y en las importaciones pues también hubo un impacto gracias a la pandemia, porque pues México fue muy afectado. Pues, o sea, todo disminuyó, los centros comerciales, la gasolina, o sea, todo, pues bajó mucho y pues la demanda hizo que la economía mexicana bajara mucho. Como resultado, pues las importaciones disminuyeron un 13,8% en comparación pues al 2012. Y pues comparando esto, pues es un crecimiento mayor al de las exportaciones, pero también hubo una recuperación gradual, donde las empresas mexicanas y pues la economía mexicana fue reactivándose y mejorando pues de buena manera. Pues más que todo importando materias primas. Bueno, pues yo voy a hablar de las políticas monetarias que se implementaron en México y el Banco Central de México eh, a través del COVID-19 y cómo fue su recuperación. Y bueno, pues la primera plan de acción que se implementó fue la reducción de tasas de interés, llegando a estar muy bajo, históricamente lo más bajo que ha estado en México, de un 4,25%. Y lo que hizo esto fue que em, las personas facilitaran mucho pues su acceso al crédito y así de esta manera también estimular la inversión y el consumo pues a la misma vez. El segundo plan que tomaron fue la inyección de liquidez. El Banco de México llevó a cabo unas operaciones para inyectar dinero al sistema financiero y así garantizar un sistema adecuado en los mercados y proporcionar un mejor apoyo a las instituciones financieras. La tercera fue la flexibilización para los requerimientos de capital, que pues en pocas palabras es que las personas em, se les hace ahora más fácil acceder a un crédito y así pues se puede apoyar más las actividades económicas. Y así pues las empresas podían también acceder a créditos y a pues plata más fácil y así poder crecer mejor. Y bueno, por último, la comunicación y la orientación política monetaria de México comenzó a ser muy clara para que las personas entendieran qué es lo que se va a hacer y cómo se va a formular, lo que ayudó mucho a que México saliera de esta situación de la pandemia y así poder reactivar su economía y estabilizarla lo más antes posible. Gracias.